Muchísimas gracias, hermana Yolanda, y a todas ustedes, porque aquí estamos buscando todos juntos estas luces para el camino de la vida consagrada de hoy. Es un camino común que estamos compartiendo, porque es lo que necesitamos todos. Quiero saludar a todas y cada una de ustedes de todas las partes del mundo, con mucha alegría, ¿no? A raíz de este encuentro, en esta nueva modalidad, estamos utilizando estos medios de comunicación nuevos y nosotros, los consagrados, queremos penetrar más a fondo en el misterio, es decir, en la maravilla de la Iglesia, en el asombro. Misterio aquí es algo que nos causa, ¿no?, asombro, que multiplica la vida. Querer entrar más en el misterio de la Iglesia, donde siempre moran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad beata, santísima, que nuestro Dios uno y trino. El Papa Francisco, quien es Pedro para nosotros, lo que es una gracia grande, nos invita a vivir, esta es una expresión muy bella, una comunión en camino, que se extiende a todas las iglesias, toda, ¿no?, la parte ecuménica y del diálogo interreligioso, a toda la humanidad. Y aquí tenemos un escrito que para nosotros se convierte en un hito. Y hablo de Fratelli Tutti. Y vemos nuestra gran responsabilidad, ¿no?, de gestionar y disfrutar, pero también guardar, cuidar de la naturaleza con la Laudato Si. Seguramente este sea uno de los más importantes procesos de la vida eclesial que estamos llamados a poner en marcha como signo, ¿no?, de comunión. Me refiero al concepto de sinodalidad. Puede que para muchos, para algunos de ustedes, este concepto sea algo nuevo, pero aquí estamos todos para aprender y para meditar más sobre esta realidad, para profundizar la actualidad de la experiencia sinodal. Este tipo, ¿no?, de vida sinodal nos invita a una nueva conversión eclesial, pero se trata de una conversión que en la Iglesia siempre significa volver a las primeras experiencias de la Iglesia. Acabamos de leer, ¿no?, el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde la comunidad perseveraba en algunas cosas muy importantes para nosotros. Antes que nada, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra de Dios que se ponía, ¿no?, por escrito, pero también la palabra de Dios que se transmitía a través de la predicación y así por el estilo. Un segundo aspecto que atañe muy de cerca nuestro tema, la experiencia de la sinodalidad, es la koinonia, la comunión fraterna. La Iglesia no nació como la experiencia de una suma de individuos, ¿no?, que se quedan como tales individuos, sino que conforman una comunidad de personas. Y después de está la fracción del pan, la Eucaristía, este espíritu de fe que llevaba a realizar estas oraciones, a veces tristes, a veces más alegres, sobre todo en los momentos más significativos de la vida de la comunidad. Los apóstoles y toda la comunidad han vivido momentos muy importantes. Primero, los mártires, ¿no? La fe demandaba también esta transparencia hasta, ¿no?, la sangre.
y luego una iglesia en la que los apóstoles se reunían entre sí y con la comunidad para decidir las cosas más importantes, como el Concilio de Jerusalén, decidir sobre la apertura de la salvación a los otros pueblos. Pues esto lo hicieron juntos. Para la vida consagrada ahora se trata de un nuevo discernimiento, una nueva profundización que ponemos en marcha en este marco más difícil, ¿no? Ahora de la pandemia, y que deberá guiar nuestro camino eclesial de ahora en adelante para responder a las nuevas situaciones y los nuevos desafíos de este momento histórico. Es decir, que la sinodalidad responde a una necesidad que encontramos en la historia y que la Iglesia en su intimidad puede brindar si la viven, si dan testimonio de ellas todos. Yo he preparado unos puntos, ¿no?, que revisamos también con la hermana Yolanda, y ahora voy a compartir estos puntos a ver si conseguimos, ¿no?, mencionarlos todos. El primer punto que me gustaría abordar con ustedes es que la actualidad de la experiencia sinodal para nosotros, los consagrados y consagradas de la Iglesia. Es decir, que la vida consagrada no sale fuera de su misión, de su identidad. Se acentúa en sí la sinodalidad. Es más bien el contrario. La misión se hace más clara. Después, una nueva toma de conciencia y compromiso eclesial al que ahora estamos llamados, ¿no?, como vida consagrada. Y aquí hay pequeños puntos que nos ayudarán a entender de qué se habla, ¿no? Una nueva toma de conciencia y de compromiso también para nosotros los consagrados y las consagradas. Un tercer punto, la sinodalidad como camino de la Iglesia. Y aquí hay que entender que en este camino de la Iglesia, la vida consagrada forma parte integral. Es decir, ya no se puede poner en tela de juicio esta pertenencia total de la vida consagrada a este carácter esencial de la Iglesia. Podemos decir que esto ya está asimilado en nuestra doctrina. Ahora se trata de transferirlo a nuestras realidades. Y hablaremos de lo que nos dice el Papa Francisco de cara a este tema. Y hacia el final de lo que me gustaría hablar con ustedes, haciendo un nexo con la Sagrada Escritura, ir a las fuentes de esta sinodalidad, ¿no?, en la Escritura, en la historia de la Iglesia, por lo menos mencionarlo, porque en ese sentido no es una realidad nueva. La conciencia sí es nueva, pero la realidad es la sinodalidad es una realidad que hoy es necesaria, cuanto más necesaria en este mundo. La relación entre tres textos de las Escrituras que luego les mencionaré, y luego unos pasos de la vida consagrada para realizar el camino sinodal. Se trata de cosas prácticas incompletas que luego ustedes podrán profundizar, evidentemente, si quieren. Entonces, volvamos a la actualidad de la experiencia sinodal para los consagrados y las consagradas en la Iglesia. Siempre existe esta referencia constante a la Iglesia porque nosotros tan solo tenemos sentido si formamos parte de la Iglesia. Antes que nada, todos nosotros somos discípulos de Jesús en la Iglesia, y luego
tenemos este don inmenso de nuestro carisma al que Dios nos ha llamado y que para nosotros y para la Iglesia supone un don. En la actualidad la vemos porque el Papa en 2015, y es una coincidencia que era también se celebraba el año de la vida consagrada, pues el Papa quiso celebrar este aniversario, el 50 aniversario de los obispos, del Sínodo de los Obispos, afirmando algo muy importante en este, ¿no?, contexto en el que celebrábamos también la vida consagrada. Aquí hay que considerar esta afirmación que tiene el peso de la profecía para todos nosotros. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Podemos decir, pero San Juan Pablo II dijo que era la comunión, ¿no? Sí, pero es que estas dos cosas se entrelazan. La comunión que nos lleva a esta experiencia de la sinodalidad, ¿no? A todos nosotros en la Iglesia juntos. Así que el Papa dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia y de la vida consagrada en el tercer milenio. Cuanto más profundicemos este estilo de vida sinodal, más podremos decir que vivimos nuestra vocación eclesial en este momento. Esto supone una transformación en nuestra forma de vivir y de actuar, ¿no?, como vida consagrada. Esto tenemos que considerarlo siempre, porque lo que tenemos no es suficiente. No es quizás ese signo fuerte que se necesita. Y la sinodalidad ahora nos está brindando una oportunidad, es decir, vivir esta experiencia de la vida consagrada como un signo para la humanidad en este momento de la historia de la humanidad y de la Iglesia. El Papa afirma que primero en la Iglesia viene el pueblo de Dios, los primeros. El pueblo de Dios del que todos nosotros los bautizados participamos. Lo que es importante es tomar conciencia de lo que el bautismo hizo en nosotros, porque nos permitió formar parte de este pueblo. Pero entrando en este pueblo, todos nosotros, es decir, todos, con la misma dignidad, no con dignidades diferentes, no hay personas más o menos importantes. No existen categorías porque el bautismo nos brinda igual dignidad a todos, una dignidad altísima de hijos de Dios, redimidos del pecado, de comunidad, de hermanos y hermanas, pero no hay categorías de dignidad, ¿no? Esta es la realidad con todas las realidades que conforman la Iglesia. El Papa usa una imagen muy bella, la pirámide al revés, en la que la base está arriba y la cumbre, ¿no?, está por debajo. Está abajo, casi no se ve. Y esto nos dice el Papa, coincide realmente con el espíritu de lo que el Señor piensa también para quienes tienen el sacerdocio ministerial en la Iglesia. Hay todo una labor que retoma luego el Papa, que nos ayuda a comprender el camino que tenemos que hacer, ¿no? Y eso vale para la vida consagrada, que evidentemente no se
coloca más arriba de la vida matrimonial. Este tipo de razonamiento no tiene equilibrio, ¿no? Lo hemos utilizado tantas veces, pero ya no sirve. Lo que vale está en este pueblo de personas, todas que tienen igual dignidad de hermanos y hermanas que viven vocaciones diferentes según la voluntad de Dios. Pues este sería el primer momento. El Papa, ¿no? Celebrando el 50 aniversario del sínodo, nos recordó estas realidades que afloraron a través del Concilio Vaticano II. Ahora, como nos recordaba también la hermana Yolanda, estamos en camino hacia un nuevo sínodo de obispos en el 2022. Será la 16 Asamblea General Ordinaria. El Papa ya eligió el tema para este sínodo. Y justamente por eso yo me alegré mucho, porque ustedes se han, han emprendido, ¿no? Este camino de sinodalidad también, porque el tema será la iglesia y la sinodalidad. Para una iglesia sinodal, y el tema es comunión, participación para todos y no solo para algunos, y misión para todos también. Si conseguiremos profundizar bien este periodo de preparación, porque el sínodo es tan solo un momento, lo importante es el proceso sinodal que ya ha empezado y que ustedes están empezando a través de estos medios de comunicación nuevos. Ahora, la toma de conciencia, compromiso eclesial a los que estamos llamados en la vida consagrada. Entonces, decir primero que no se trata de un nuevo estudio teórico de la experiencia de la sinodalidad en la historia de la iglesia, etcétera, sino que se trata de recuperar un estilo de vida que nació con la iglesia de los comienzos como consecuencia del testimonio de las palabras de Jesús en el Evangelio. Viviendo el Evangelio, la comunidad llegó a este estilo de vida, de familia, en el que todos conformaban una misma comunidad, un corazón solo, un alma sola, todos viviendo en función de Dios y de los unos por los otros, de una forma más o menos explícita. Esta dimensión de comunión, de sinodalidad, permaneció a lo largo de los siglos en su espíritu y en las estructuras eclesiales que nacieron de este espíritu de sinodalidad. A veces esto no resultó más claro o menos claro, pero este estilo, ¿no?, de experiencia hecha por la iglesia para adquirir esta nueva conciencia y asumir este nuevo compromiso eclesial como respuesta al momento presente de la iglesia y de la humanidad, tenemos que decir que para ustedes, para nosotros, para todos, es sumamente importante lo que dijo el Santo Padre Francisco el 17 de octubre de 2015. Sería un texto a no olvidar en el momento en que se celebraba el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Esta ponencia del Santo Padre de 2015 puede que para ustedes, para mí, sea un texto importante, ¿no?, de cara a este camino que ya estamos haciendo. Otro documento, quizás un poquito más difícil, con un lenguaje más difícil, pero igual de profundo, fue un documento de la Comisión Teológica Internacional, y este documento también nos ayuda a entender mejor
lo profundo, la importancia de este tema de la sinodalidad en la Iglesia. Y como se trata de una labor muy importante, la Comisión Teológica Internacional trabajó durante 3 años en la redacción de este texto, ¿no? La comisión reunía a personas de varias partes del mundo, pero luego, el 3 de marzo de 2018, se publicó el documento que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es muy fácil de conseguir también en la página web del Vaticano y en diferentes idiomas. El Papa Francisco se pone en el mismo camino del Papa Pablo VI y el Papa San Juan Pablo II y dice: desde el comienzo de mi ministerio como obispo de Roma, quise valorar el sínodo, que constituye una de las herencias más útiles del concilio. Tenemos que seguir en este camino. El mundo en el que vivimos nos invita a servir en medio de tantas contradicciones y demanda de la Iglesia, potenciar las sinergias en todos los ámbitos de su misión. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Entonces, la sinodalidad como camino de la Iglesia se da en el marco de la Iglesia y nosotros como vida consagrada formamos parte, ¿no?, de este pueblo. Así que la ponencia del Papa del 2015 nos brinda unas orientaciones que me parecen muy valiosas, que nos ayudan en este camino. Lo que el Señor nos pide, dice el Papa, de cierta forma ya está contenido en la palabra sínodo, que sabemos que significa caminar juntos, caminar, ¿no? Caminar juntos, los laicos, los pastores, obispos, el pastor de Roma. Es un concepto fácil, ¿no?, de explicar con palabras, pero no tan fácil para poner en práctica. Y lo sabemos porque nosotros todos tenemos experiencias de comunidad. Y evidentemente, aunque el Papa no lo diga, no los mencione de forma clara, los consagrados, nosotros de todas formas formamos parte de este pueblo de Dios. Estamos incluidos en este caminar juntos eclesial. Y sigue el Papa: el pueblo de Dios es santo en razón de la unción del bautismo, que lo hace infalible en el creer. El bautismo nos arraiga en nuestra fe. No es solo el obispo, el papa o los sacerdotes, los iluminados, ¿no?, por la luz del Espíritu Santo de la fe, sino que toda la comunidad cristiana. Y esto vale también para el carisma. El carisma no está tan solo presente en la Madre General y su consejo. El carisma está presente en todas las personas que forman parte de esa familia consagrada. El sentido supernatural de la fe es de todo el pueblo de Dios, del obispo y todos los fieles.
Y eso nos llevará a no hacer separaciones, distinciones. Sabremos que toda persona bautizada, hombre o mujer, cualquier edad, cualquier vocación, son personas que tienen en sí este sensus fide, el sentido, ¿no?, de la fe. Así que no podemos separar de una forma demasiado rígida los que enseñan y las personas que reciben esa enseñanza. Podemos distinguirlos, pero no los podemos separar. ¿Por qué? Porque todo el rebaño del Señor sabe discernir los nuevos caminos que el Señor les abre. Y aquí expresar nuestro agradecimiento por todo el trabajo que las congregaciones religiosas llevan adelante a través de la UISG, de la USG y las conferencias de religiosos y así por el estilo. Hay mucha profecía, nuevos descubrimientos, levadura de vida evangélica. Y aquí hay una característica que es fundamental de la iglesia sinodal. Una iglesia sinodal, dice el Papa Francisco, es una iglesia de la escucha, de la conciencia, de que escuchar es más que sentir el sonido, ¿no? Entrar en lo que una persona dice, escuchar con el corazón, hacer aflorar algo, ¿no?, de la persona. El pueblo de fieles, el colegio episcopal, el obispo de Roma, el uno a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad del que nos habla San Juan. Para los padres sinodales, el Papa pidió este don que es para toda la iglesia, incluso los consagrados y las consagradas. El Papa pidió el don de la escucha. Y aquí va una frase que para nosotros supone un programa. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Y esto me parece extraordinario. Y luego dice, escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Aquí hay como un lema, ¿no?, un programa para hacer crecer nuestro compromiso concreto, escuchar a Dios, escuchar el pueblo. No son cosas separadas. Escuchar a Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. No pensemos en ese momento en que Moisés escucha a Dios, ¿no?, diciendo, escuché el clamor de mi pueblo y la respuesta que le viene del Señor. La escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Estas para mí son orientaciones para nosotros, ¿no? Y que nos invitan a cambiar de estilo. No se trata tan solo de saber estas cosas, sino entrar todos nosotros en este espíritu. Sobre todo nosotros que fuimos llamados a ayudar a las personas a recorrer los caminos del Evangelio. Y finalmente, dice el Papa, el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma.
no a partir de sus convicciones personales, sino como testigo supremo de la Iglesia, que garantiza la obediencia, la fraternidad de la Iglesia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios y de Jesucristo. Así que, como el Papa, todos sentimos ser fieles a este camino con Jesucristo y con el Padre, hasta llegar al Padre. Y aquí el Papa sigue diciendo que la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia no se trata de una opinión, una perspectiva del Papa Francisco, sino de una dimensión constitutiva de la Iglesia. La sinodalidad nos brinda el marco para la interpretación más adecuada para comprender el mismo ministerio jerárquico. Y aquí va un acento muy importante y creo que de vivirlo cambiará mucho, ¿no?, la cara clerical con la que nos encontramos hoy. En su interior, nadie se puede colocar por encima de los demás, ni los sacerdotes, ni los obispos. El tema en la iglesia no es un tema del poder, porque si estamos guiados por el poder, significa que hemos salido del Evangelio. Existe evidentemente un significado, un sentido en la jerarquía, pero no es el poder. El poder es una experiencia mundana que le quita belleza a la iglesia. En este sentido, el ministerio jerárquico deberá tener una idea más transparente de su misión. En la iglesia nadie puede estar por encima de los demás. Es al revés. Es necesario que alguien se ponga por debajo. En el significado original de la autoridad, son los más pequeños entre todos. Pero por lo que vemos, no es siempre así, empezando por nosotros los cardenales. Y yo doy gracias al Señor por esta labor de conversión a la que nos invita el Papa. No príncipes, sino servidores, no protagonistas, sino personas que colaboran desde cerca y, de ser necesario, con nuestra propia vida para que Pedro pueda ejercer su visión. Así que el Papa nos dice, no hay que olvidarlo. Para los discípulos de Cristo, ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio. El único poder es el poder de la cruz. Según las palabras del Maestro, vosotros sabéis que los gobernantes de las naciones dominan sobre ellos y los jefes los oprimen. Entre vosotros no será así. Quien quisiera ser grande será su servidor. Es una conquista personal y también para la iglesia difícil de realizar, porque salimos, ¿no?, de esta luz, porque el poder seduce a las personas. Así que esta conversión, o sea, la sinodalidad, es sumamente importante. Hay que partir de la gente, de los problemas de todos los días, de la actitud de escucha y de compartir. El Papa Francisco ve bajo esta luz también la labor ecuménica. Él ve también una conversión del papado. Si tienen un poquito más de paciencia,
voy a mencionar quizás un último punto. Estos tres textos, pues porque vimos en la Sagrada Escritura la fuente de esta forma de vivir, que si lo vivimos nos hace más similares a nuestro Dios uno y trino, y que nosotros tenemos que realizar de forma progresiva en la iglesia. El primer texto nos viene del libro de la Génesis, capítulo 1, 26, 27. Leggiamo nella Genesi. Dio disse, facciamo l'uomo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, come nostra somiglianza, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Este sería el primer texto. El segundo, la prima carta de San Juan 4, 7 a 18. Sì. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y quien ama está generado de Dios y reconoce a Dios. Quien no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios se manifestó en nosotros en esto. Dios envió a su Hijo único al mundo para que nosotros tuviéramos vida a través de él. En esto se manifestó el amor. Se manifestó manifestación de nuestros pecados, queridos. Como Dios nos amó, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios queda en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. De esto sabemos que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, porque Él nos dio su Espíritu. Y sabemos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en Él permanece y Él en Dios. Y nosotros creemos y conocimos el amor que Dios tuvo con nosotros. Y este es un texto muy bello que luego pondremos en relación con el texto de Génesis. Escuchemos otro texto que nos ayudará a entender mejor esta reflexión que estamos haciendo. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Coltivate in voi questi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù, il quale Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar la obediencia, por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Bien, yo quisiera
profundizar un poco más en esos textos con ustedes, pero adoptando cierta perspectiva. Ahora, sin alargarnos demasiado, debido también a que vamos quizás ajustados de tiempo, del texto de Génesis encontramos esta afirmación: el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo entender esto de la imagen y semejanza de Dios? La carta de San Juan, este texto que acabamos de leer, nos ayuda porque en el versículo 8 y en el 16 encontramos estas expresiones bellísimas. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que podemos concluir que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios amor. Esta gran realidad profundiza la comprensión que teníamos hasta este momento, según la que la imagen y semejanza se manifiesta en la razón de la memoria y en la voluntad del hombre y de la mujer. En esto nos ayudó San Agustín, quien encontró en nosotros estos signos de la presencia de la divinidad en nosotros. Pero ahora intentemos entender que esta imagen y semejanza procede de la identidad de Dios, de su esencia, de lo que Dios es. Y Dios es amor. Amor es el nombre de Dios. Pero nos queda otro interrogante, otra pregunta más decisiva para nosotros, ¿no? Porque tenemos que encontrar un camino para vivir la sinodalidad. Tenemos que entender cuáles son las consecuencias de entender esta realidad de Dios para nuestra vida concreta. ¿Qué es el amor? Esta es una pregunta bien importante. ¿De qué forma este amor se manifiesta en Dios? ¿Cómo Dios manifiesta el hecho de ser el amor? Son preguntas, bueno, yo tengo 73 años ahora y de algunas experiencias he entendido que también la razón, que es tan buena y grande, no es la realidad última. La realidad última, la que nunca nos falla si tenemos fe, es el amor, porque Dios es amor. Así que deberíamos intentar entender por qué Dios, que es amor, se manifestó en la encarnación del Verbo, en su pasión, muerte y resurrección, es decir, los dos misterios centrales de la vida de Jesús: la encarnación y el misterio pascual. Y esto que ya existía antes de Pablo en la carta a los Filipenses nos ayuda a entrar más a fondo en este misterio. Hay como una atención especial, ¿no?, que podemos prestar con gran beneficio para nosotros en este momento en el que entramos en una nueva etapa de las relaciones para hacer que esta sinodalidad se lleve a cabo, se realice. Nosotros no podemos no pensar en Dios como grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, y aquí es la cosa importante, en la encarnación y el misterio pascual, Dios se hace pequeño.
el más pequeño de todos nosotros, el más humilde, en la medida, ¿no?, del hombre y de la mujer. Y aún más, porque se pone en el último lugar, en el pesebre, ¿no? Vemos toda la inseguridad, la pobreza, la migración, la persecución, el no tener una patria, depender totalmente de Dios para incluso comer, ¿no? El último lugar. Y en la cruz, aún más, porque colocaron a Jesús en medio de dos personas malas. Entonces, Él se hace humilde, pequeño. Dios, en su verbo, se hace pequeño. Esta es la dinámica del amor que realiza el encuentro con el hombre. Dios se hace pequeño en el verbo por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Él se vació. Se utiliza este verbo, ¿no? Vaciarse. Un verbo bien importante. Y podemos decir que este vaciarse, este hacerse pequeño y humilde, es la única forma posible para amar. Ser uno con el otro, estando cerca del otro en nuestras palabras, nuestros silencios, nuestra escucha, para que la otra persona y nosotros también podamos experimentar Dios amor, experimentar el amor. Y aquí entendemos por qué el cristianismo no va adelante por imposición, sino que por atracción. Y esto el Papa Benedicto XVI nos lo recuerda. Yo creo que esta es la escucha de la que habla el Papa Francisco al explicarnos la sinodalidad, una escucha capaz de hacer que una persona se implique con otra, esta actitud del buen samaritano. Así que volver en la iglesia a ser todos hermanos y hermanas, asumiendo al otro, siendo una cosa sola con el otro, caminando con el otro en la comunidad, donde a veces, ¿no?, está la tentación de no hacerlo. Así que este era tan solo, digamos, un proceso, ¿no?, para ilustrarles un proceso que es dinámico, pero no es esa antigua forma de pensar por la que tenemos que ser capaces de aguantar todas las cruces. Eso es otra cosa. El amor es otra cosa. Significa comprometernos, implicarnos los unos para con los otros, porque queremos hacerlo como lo hace Dios. Y esto es lo que nos permite entrar en este amor que es Dios. Y luego yo tenía otros pasos de la vida consagrada que nos pueden ayudar a vivir este camino sinodal. Hacer una nueva síntesis vital de nuestras diferencias individuales para darle sentido a la vida comunitaria, sin tener miedo ni querer destruir las diferencias, las diversidades, sino vivir de ese amor que nos une a todos y que nos transforma a nosotros y transforma a los demás. Abrir espacios de escucha con más tiempo para el diálogo, para no quedarnos en las apariencias, ¿no? Ir un poquito más a fondo. Considerar la cultura de mi hermano y de mi hermana, ¿no?, que del mismo valor que la mía, aunque sea muy diferente. Salir de los protagonismos culturales, ¿no?,
Existen esquemas culturales por los que decimos, esta cultura es más importante que la otra, pero esto no tiene sentido porque las culturas son todas hermosas y perfeccionadas en el Evangelio. Reeducarnos a un amor verdadero para con nuestros hermanos y hermanas en las comunidades, ¿no? Sin tener miedo, con esa profundidad que nos viene del amor verdadero. Pero no se trata de descuidar, ¿no?, el cuerpo. Amar con una gran apertura los otros carismas en la iglesia, considerándolos partes integral del mismo Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús es tan rico que no serían suficientes todas las congregaciones y realidades consagradas para hablar de ello y reemplazar nuestra experiencia de la autoridad-poder con experiencias alegres de autoridad al servicio. Quizás sea este uno de los pasos más importantes a dar. Volver a la obediencia como la de Jesús, llena de fe, valientes a la hora de decir la verdad, sin omisiones y sin violencia ante Dios. La obediencia nos ilumina. Ilumina quien la pide, quien la hace. El servicio a la comunidad eclesial según las diferentes necesidades y de los diferentes carismas. Esta es una lista bien larga, pero termino aquí. Gracias.